una de las minifiguras más interesantes de esta serie de minifiguras individuales de Mega Construx contenidas en Pokéballs, puesto que es una de las minifiguras, una de las construcciones que mejor rango de movimiento tiene, lo cual le suma un buen valor tanto de jugabilidad como de exposición a esta construcción o a este Pokémon. Tenemos para este video el análisis de Machop, Pokémon perteneciente a la primera generación y también, como dije antes, a la primera serie de minifiguras por parte de Mega Construx. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos con el análisis de esta minifigura o de este Pokémon que personalmente creo que es uno de los mejores que ha fabricado Mega, incluso considerando que sea también uno de los más antiguos de esta serie de figuras individuales. Por lo tanto, como ya es costumbre, vamos a comenzar nuestro análisis con el propio empaque, no sin antes mandar un agradecimiento y un saludo a Saint Trump que prestó esta minifigura o este set para el presente video. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? En primer lugar, vamos a tener una representación en CGI de la figura que por fortuna no nos muestra ninguna postura inadecuada me refiero porque no sea posible para el usuario posar a la figura de esta manera, sino que es correcto, aunque la única variación que logro yo ver aquí es la que tenemos en la impresión para iba a decir para el cabello, pero no para la parte, no sé si sea cabello exactamente, para la parte superior de la cabeza de la minifigura de Machop, puesto que es un poco más gruesa la que tenemos en la impresión que la que tenemos ya en la figura una vez estando ensamblada, aunque esto es fácil darnos cuenta de que se trata de una cuestión de diseño más allá que de un defecto. Al menos en cuanto a control de calidad no le encuentro defectos, o hasta el momento no le he encontrado defectos a esta pieza. Falta que la analicemos y que la veamos un poco más de cerca para darnos cuenta, pero hasta el momento todo pinta bien. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí en el empaque? Rápidamente tenemos el logotipo desde luego de la marca Mega Construx. Esto nos da a entender que ya se trata de un set de colección, aunque esté indicado también para niños y al mismo tiempo sea considerado un juguete, es decir, tenemos un rango de edad de 6 años en adelante. Tenemos también en la parte superior, además de la fotografía y el logo de la marca, el logo de la franquicia a la cual pertenece la serie de minifiguras en la cual fue lanzada esta construcción, y más abajo vamos a tener el nombre en varios idiomas, en inglés y en español, que va a ser Machop. Vamos a tener también Machoke, que es bastante similar a la primera evolución, a la segunda variante evolutiva de este Pokémon. Y finalmente vamos a tener aquí el nombre de Machollo o Macholo, me parece que este es en portugués o en italiano, no estoy completamente seguro. Tenemos una construcción pequeña, al igual que el resto de minifiguras de estas series, puesto que apenas vamos a tener 28 piezas para construir este Pokémon. En uno de los costados vamos a tener más detalles de la franquicia y del fabricante. En el otro costado vamos a tener una vez más los logotipos de la marca, de la franquicia, los nombres del Pokémon y la propia representación en CGI del mismo. Y bueno, para la parte trasera, las indicaciones de seguridad. Respecto al instructivo, va a ser en el mismo formato que hemos visto en otros análisis, es decir, va a ser básicamente una tira doblada a través de la cual vamos a poder ver nosotros las instrucciones bastante sencillas para ir ensamblando este Pokémon. En realidad nos podemos dar cuenta que se decantan un poco más por se decantan un poco más por las extremidades, o mejor dicho, más allá de las extremidades, se decantan un poco más por armar la estructura de las articulaciones. Y finalmente, bueno, pues ya tenemos aquí a la figura ensamblada junto con la Pokéball. No se nos podían olvidar las instrucciones de la Pokéball. Seguramente bastante complicado ensamblarla, aunque solamente conste de 2 piezas. O bueno, técnicamente son 3, pero una está acoplada de tal manera que no podemos retirarla. Respecto a los miembros de esta serie, de la primera que salió, no podía faltarnos Pikachu. Tenemos también a Magikarp, a Eevee, que pobrecito, parece que tiene un defecto en el cuello, ya más adelante lo veremos en algún video posterior. Tenemos también a Zubat, a Abra y desde luego al propio Machop. Y bueno, habiendo visto el instructivo, ¿qué podemos decir de esta minifigura? Vamos a retirarla momentáneamente de la parte superior de la Pokéball. Vemos rápidamente nuestra Pokéball, que es una Pokéball o una Pokébola estándar, una Pokébola normal, y al igual que las otras que hemos visto aquí en los videos, simplemente presionando el botón, haciendo un poco de fuerza. Por fortuna tienen un anclaje bastante bueno, pues podemos separarlas. En la parte interior podemos ver que está el número de serie, también varios detalles del fabricante. Y para la parte roja podemos ver que aquí es donde vamos a tener anclada la pieza del botón. Y también, de hecho, la parte negra, que está fabricada en plástico
en plástico flexible. Y bueno, estas piezas no las podemos retirar en realidad de la propia Pokéball, aunque no está mal. Con esto se evita también que exista algún riesgo de perder piezas, etcétera. Y bueno, para la parte blanca simplemente es el punto de anclaje inferior de la propia Pokéball. De hecho, a diferencia de otros videos, aquí no metí a Machop, vamos a hacerlo. Y también de paso aquí podemos ver cómo el rango de movimiento es bastante bueno para este Pokémon, simplemente con contraer un poco las articulaciones o doblarlas. Podemos colocarlo de tal manera dentro de la Pokéball que ésta cierre, y ya tenemos aquí contenido el propio monstruo de bolsillo para poder sacarlo, aunque esto puede tener más, no sé, tal vez más valor para los más pequeños que vayan a jugar con esta pieza, aunque para los coleccionistas pues lo que nos interesaría como tal sería posarlo de una manera adecuada y posteriormente pues colocarlo sobre la Pokéball. Respecto a la minifigura o a la construcción ya ensamblada, ¿qué podemos decir de ella? Bueno, tenemos aquí una figura de 6 centímetros, es un poco más grande que las minifiguras de personajes de la propia marca, es decir, de Mega Construx, aunque esta está construida en su totalidad por piezas que ya hemos visto en muchas otras construcciones a lo largo de la trayectoria de esta marca. La única pieza que entre comillas pudiéramos considerar tal vez exclusiva, aunque yo no la catalogaría de esta manera, es la que tenemos para el rostro, puesto que Mega la suele utilizar bastante para las propias minifiguras de Pokémon. En realidad lo que tenemos aquí exclusivo es la impresión para el rostro y para la parte superior de la cabeza. Me llama la atención que incluso para la cabeza tenemos piezas reutilizadas, pero lo que me llama la atención es cuáles son las que están reutilizadas. No tanto la parte trasera o la parte delantera, sino la parte superior, en esta suerte de, no sé si sean protuberancias, escamas, cabello. No soy un experto en fisionomía Pokémon, pero esta pieza se suele utilizar para huellas o para pies, mejor dicho, para pies y garras en algunas construcciones de algunos animales o también de algunos otros Pokémon. Pero aquí me parece que es una buena idea, bueno, que fue una buena idea y que de hecho está bien empleada para darle forma a la cabeza tan característica de este Pokémon. Tal vez lo que pudiera llegar a parecer un tanto extraño es el propio abdomen del Pokémon, puesto que si lo vemos de costado vamos a tener estos pequeños huecos, aunque no estoy de todo el contra, porque en caso de no tener estas piezas, creo que simplemente y haber tenido simplemente cuadros como el que tenemos en la parte superior de la espalda, para las partes medias, creo que sí se hubiese visto demasiado delgado, y esto le da de alguna manera también un poco más de volumen al propio Pokémon, lo cual es importante porque respecto al parecido que tiene con la fuente original, con la fuente de inspiración original, que es la imagen del Pokémon, tanto del videojuego como del anime, principalmente también el manga, creo que podemos recordar que está un poco gordito o un poco panzoncito la figura de Machop, que aunque tiene la musculatura desarrollada, pues se va marcando cada vez más conforme va evolucionando el propio Pokémon. Respecto a las articulaciones, la gran mayoría van a ser de ball joint. Si comenzamos desde la parte superior, podemos ver que para el cuello tenemos esta articulación rotular que nos permite un gran rango de movimiento para la cabeza, no solo para moverla hacia los lados a 360 grados, lo cual sería completamente innecesario porque evidentemente el Pokémon nunca va a mover, o el personaje nunca va a mover la cabeza de esa manera, pero para posarlo sí podemos inclinar la cabeza o girarla, hacer que voltee tanto como nosotros deseemos. Para los brazos vamos a tener a la altura tanto de los hombros como de los codos también articulaciones rotulares, lo cual nos va a permitir girarlo sin ningún problema. Si imprimen fuerza de manera inadecuada, podemos ver cómo se llegan a desarmar, como me acaba de suceder, aunque en realidad eso fue más un error de su servidor, puesto que no presenta ningún problema al momento de manipularla, y tampoco las piezas se salen de su anclaje de manera involuntaria, lo cual es bastante bueno también. Para los puños vamos a tener simplemente una articulación rotativa, esta generada por el propio punto de anclaje de la pieza que compone la mano, que es esta pieza cuadrada con una de las puntas redondeadas que hemos visto en una buena cantidad de construcciones de Mega.
Principalmente lo vemos en edificios o tal vez en algún vehículo. Aquí la tenemos como los puños del propio Pokémon. Las impresiones las vamos a tener en ambas manos y hasta ahí quedaría la aplicación de pigmento. Para las piernas vamos a tener la misma forma de anclaje, aunque las piezas van a ser diferentes, al menos las que van a variar van a ser las de los pies en comparación con las manos. Si ponemos en contraste las articulaciones inferiores con las superiores, vamos a tener también articulaciones de ball joint para los muslos o para el anclaje con la zona pélvica, que está compuesta también por piezas ya construidas bastante pequeñas. Debo decir que en esta minifigura o en esta construcción las piezas son bastante pequeñas. La pieza más grande en realidad es el rostro, y aún así me parece que Mega hizo un muy buen trabajo, puesto que las proporciones del cuerpo están debidamente cuidadas y también el rango de movimiento, insisto, es bastante bueno. Vamos a tener también otra articulación rotular a la altura de la rodilla, lo cual nos va a permitir posar la pierna de manera adecuada, y a la altura del tobillo vamos a tener otra articulación rotativa, también generada por el propio anclaje de la pieza. Una vez más, la pieza que tenemos para el final de las articulaciones, en este caso para el pie, va a ser una articulación que es más fácil ver bien en construcciones estacionarias, es decir, en edificios o en vehículos, aunque personalmente me agrada bastante que le den un uso, digamos, ligeramente distinto a lo que estamos acostumbrados, puesto que la reutilización de piezas, lo he dicho en numerosas ocasiones, es un aspecto bastante importante de los sets de construcción, y la construcción de personajes no es la excepción a esta regla. Lo único que bastaría ahora para terminar el análisis sería ensamblar de nueva cuenta la Pokéball, posar nuestra minifigura, que ya lo hicimos, y anclarlo en cualquiera de los puntos que tenemos, de los puntos de anclaje, válgase la redundancia, que tenemos en la propia Pokéball, para de esta manera posar nuestra minifigura y tenerla ya lista para ser exhibida, o en caso de los más pequeños, pues tal vez también tenerla lista para ser exhibida mientras llega el momento de jugar con ella. Si tuviera que decir si es una figura buena, regular o mala, considerando que tal vez las construcciones más recientes de la franquicia por parte de Mega sean más parecidas a los Pokémon, y de hecho tal vez pudiéramos considerar no tan exactas las primeras, creo que aquí hicieron un muy buen trabajo. Por lo tanto, me parece que es una figura que vale bastante la pena, pese a que se trate de la primer rama evolutiva de un Pokémon. Creo que está bastante bien logrado, y definitivamente las articulaciones son algo que hace sobresalir bastante a esta minifigura. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche, según cuando ven el video. Soy Dark. Esto fue de Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.